Haremos el estudio primero con invocación. Condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, ese ser eres tú. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin verlo, estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 174 y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. En la última sección estuvimos analizando rápidamente esa serpiente metamorfoseada en Satán por los cristianos. ¿Cuál es el origen de la serpiente? La luz atrás, no, metamorfoseada en la era cristiana en Satán. Es el Od o Daur, que después lo vamos a estudiar, este Daur de Moisés y de los cabalistas. En su estado pasivo, cuando actúa sobre aquellos que son arrastrados inconscientemente por su corriente, la luz atrás es el Od o Pitón, que estoy analizando, la serpiente. Moisés estaba decidido a exterminar, le gustan los judíos exterminar, a todos aquellos que, sensibles a su influencia, se dejaban caer bajo el fácil control de los seres viciosos que se mueven en las ondas astrales como peces en el agua. Seres que nos rodean, y a quienes decir Burger Lytton llama en el Zanoni, esa obra, los moradores del umbral. Se convierte en el Lot. Bueno, el fluido bueno, tan pronto como es vivificado por el efluvio consciente de un alma inmortal, están los maestros, porque entonces las corrientes astrales están actuando bajo la guía de un adecto, un espíritu puro, o un hábil mesmerizador, que es puro el mismo y sabe cómo dirigir la fuerza ciega. Es la última sección. Y ahora entramos ahora sobre un elevado espíritu que nunca ha encarnado. En tales casos, el anterior, incluso un elevado espíritu planetario, una de las clases de seres que nunca han encarnado en cuerpos, ¿no? Aunque hay muchos entre estas jerarquías que han vivido en nuestra tierra, pero sin cuerpos, son espíritus, son la. Desciende ocasionalmente a nuestra esfera y purificando la atmósfera circundante, permite al sujeto ver y abre en él los manantiales de la verdadera profecía divina en este caso. En tales casos nos estamos viendo como el adecto purificó la atmósfera y convirtió lo que era maligno esa luz astral en el beneficioso. En tales casos, un elevado espíritu planetario, espíritus, vamos a ver, son los de Nicho Janes, de qué tipo serán en este caso, si era un Kumara, o si era un Anisbata, un Piti solar, etc. Un elevado espíritu planetario o dioses planetarios, dioses completos. Primitivamente eran los regentes, los reyes o gobernadores de los planetas. Nuestra Tierra tiene su jerarquía de espíritus planetarios terrestres, del plano más elevado hasta el más inferior. En todo hay jerarquía. Como la tiene todo otro cuerpo celeste, su jerarquía oculta, ¿no? El ocultismo, sin embargo, el término espíritu planetario se aplica generalmente a las 7 jerarquías más elevadas, las 7 más elevadas, correspondiente a los arcángeles de los cristianos. Los más elevados, ¿no? Es Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, etc. Todos estos han pasado por una etapa de la evolución, han pasado ellos, ¿no? Correspondiente a la humanidad terrestre. Tuvieron que haber pasado esa evolución y ese en otro ciclo, en la Luna, o en otro planeta, o en otro lugar. Todos han pasado estos espíritus planetarios, estos dioses, por una etapa de la evolución correspondiente a la humanidad entera, terrestre, porque han pasado ese nivel, ya no son humanos. En otros mundos, en otros ciclos. Nuestra Tierra, que aún está solo en su cuarta ronda, es muy joven todavía para haber producido espíritus planetarios elevados. Está muy joven, ¿no? Dicen que el espíritu de la Tierra no es muy avanzado por eso, por eso hay tantos errores acá en este mundo, como observamos naturaleza, peces como no sé, los más grandes, los más pequeños, el tiburón, en los reptiles, qué horrible no ver eso, esas luchas de cocodrilos con animalitos que se los comen, o las serpientes, que se traga una a la otra, eso sí es, que uno dice, ¿qué Dios de amor sobre esto? No, ¿cuál? Es que el espíritu planetario no es muy elevado. Por eso han venido las jerarquías de otros países, de otros planetas, como Venus, a tratar de compensar ese equilibrio, los Kumaras, de Lucifer, ahí sí no Lucifer, no vemos. Es muy joven todavía la Tierra para haber producido espíritus planetarios elevados. El supremo espíritu planetario, el supremo, el más alto, ¿no? Que rige un globo cualquiera, nuestra cadena de 7 globos, del A al G, que rige un globo cualquiera, es en realidad, entre comillas, el Dios personal de las iglesias, no las religiones, el Dios personal de aquel planeta. Él es el supremo espíritu de aquel planeta. Y es verdaderamente mucho mayor su
entre comillas, providencia directora, ¿no? La divina providencia que está guiando esa divinidad, esta evolución terrestre. Y es verdaderamente mucho mayor su providencia directora, este espíritu personal, ¿no? Supremo, que la de la contradictoria divinidad infinita personal, como Zeus, ¿no? Como Jehová, como Alá, ¿no? Que es infinito, dicen ellos, ¿no? Que tiene cuerpo, tiene cabeza de un anciano, dicen ellos, que lanza rayos, mata, que es iracundo, que es violento, que quiere sangre, no quiere animales sacrificados, quiere holocaustos, todas esas tonterías del judaísmo o de los islámicos, de los musulmanes o los cristianos. Este espíritu supremo es mucho más elevado, esa prudencia directora, que esa contradictoria divinidad infinita, personal, que de la clerecía moderna, del clero moderno en este caso. En tales casos, incluso un elevado espíritu planetario, bueno, dice que lo vamos a ver en el PDF, una elevada entidad planetaria, con diferentes traducciones, elevada entidad planetaria, entidad, un ser. En tales casos, incluso un elevado espíritu planetario, en este caso, ¿no? Uno de las clases de seres que nunca han encarnado, aunque hay muchos entre estas jerarquías que han vivido en nuestra tierra, desciende ocasionalmente a nuestra tierra y purificando la atmósfera circundante permite al sujeto ver y abre en él los manantiales de la verdadera profecía divina, lo que es el espíritu, ¿no? Uno de las clases de seres que nunca han encarnado en este caso, aunque hay muchos entre estas jerarquías que han vivido en nuestra tierra, jerarquías creadoras, y se llaman así porque están ocupadas en la construcción del universo, ¿no? Son los cosmocratores en este caso, o de guiar a sus hermanos menores, nosotros, ¿no? En el sendero de la evolución, otro es su objetivo, ¿no? Guiar a los hermanos menores en el sendero de la evolución. Y por último, dirigir el desenvolvimiento de las fuerzas espirituales en el universo material. Están detrás de todas las fuerzas espirituales en este universo material. Uno de la clase de seres que nunca han encarnado, aunque hay muchos entre estas jerarquías que han vivido en nuestra tierra, ¿no? Ellos otros vienen, descienden otros más superiores, ¿no? Y cuando, para conmemorar su llegada y su recuerdo, hacen en las pirámides, hacen verdaderos compendios ahí en las pirámides, resúmenes astronómicos, matemáticos, aritméticos, de todas partes, esas pirámides. Bueno, hay muchos entre estas jerarquías que han vivido en nuestra tierra. Como espíritus regentes, ahí en el Tíbet le dicen los La, son espíritus, su capital era Lhasa, antes que los chinos la invadieran. Lhasa es la ciudad de los espíritus, La. Una de las clases de espíritus que nunca han encarnado, aunque hay muchos entre estas jerarquías que han vivido en nuestra tierra, desciende ocasionalmente a nuestra esfera. Qué privilegio, ¿no? Y purificando la atmósfera, es importante purificar, ahí es importante la purificación, el tapa que dicen los orientales, la purificación, y purifica la atmósfera circundante, en ese caso, y permite al sujeto ver, mira el futuro, y abre en él los manantiales de la verdadera profecía divina. Qué bella expresión. Abre su manantial, y así el hombre mortal mira el futuro, mira el pasado, o mira el presente, lo que está pasando en este mundo. En cuanto al término Aur, que ya vamos a analizar, se utiliza para designar ciertas propiedades ocultas de la gente universal. Pertenece más directamente al dominio del alquimista y no el interés para el público en general en este caso. El término Aur, que estoy viendo en otra parte, acá nos decíamos que el Aur, pues lo leímos rápidamente, el pitón, el Aur, nos decíamos que es la síntesis de ambos, ¿no? Del fluido benigno, el od y el maligno. Propiamente llamada también es la luz astral, ese Aur. También en caldeo es la síntesis de los dos aspectos de la luz astroetérea, o luz astral propiamente, los dos aspectos. Aur, tal es el nombre hebreo del noúmeno, la luz. ¿Quién origina la luz? Este Aur, el noúmeno, la luz, importante, que corresponde a la esencia del protilio elemental, que se crea todo, hay 7 protilios que crean los 7 planos, o mejor dicho, a su raíz masculina. Pues el Aur es el fiat lux del Génesis, hágase la luz, y la luz se hizo. Es lanzado este Aur como germen fecundante, sería masculino en este caso, germen fecundante en el seno femenino de la vida eterna u omnipresente, está en todas partes. Es la luz astral que hace todo esto que se ha comentado. Acá vemos, Elena lo analiza otra vez, ese Aur. En cuanto al término Aur, se utiliza para designar a ciertas propiedades ocultas de la gente universal. Este Aur es un agente único universal también, de todas las formas y de la vida, de todas las formas y de la vida. Es activo y pasivo, masculino y femenino, positivo y negativo. Es la primera luz de la creación. Aquí esa sentencia, la primera luz de la creación, no como si fuera la primera luz. Allá decía que era el noúmeno, la luz. Es la síntesis de Ob y Ob.
O sea, es la pura luz dadora de vida, por los adeptos, ¿no? Que dan la vida como el sol. O sea, el fluido magnético, y también es el Ob, es el mensajero de la muerte, utilizado por los hechiceros. Es el mal fluido funesto, en este caso Aur, es la síntesis de los dos, de estos dos, el Ob y la O. Probablemente, también llamada probablemente la luz astral en este caso. En cuanto al término Aur, es la luz infinita también, la luz infinita que se reconcentra en el primero y supremo sefirot. Los sefirotes no se concentra arriba, en Keter, la corona sefirotal, en este caso los cabalistas. En el término Aur se utiliza para designar ciertas propiedades ocultas de la gente universal, ¿no? Akasa, Mula Patricia, Aditi, espacio, Espababat, como le llaman todos ellos, ¿no? El caos en composiciones latinos. Pertenece este Aur más directamente al dominio del alquimista y no de interés para el público en general. Elena no se reveló más, no levantó más ese velo sobre ese Aur, que pertenece más al alquimista, el verdadero alquimista, ¿no? La alquimia es la ciencia por la cual se pueden las cosas no solo ser descompuestas, se pueden decomponer y recompuestas. Es una propiedad también de unos seres superiores que pueden ellos, su cuerpo, desintegrarlo y viajar a otro lugar inmediatamente y reintegrar su cuerpo. Esos son seres superiores, por la cual las cosas no solo pueden ser descompuestas y recompuestas, como se sabe en química, sino por la que también su naturaleza esencial puede ser cambiada. Es importante, se puede cambiar para mejor, ¿no? Y se puede elevar, su naturaleza esencial puede ser cambiada y elevada a más alto grado, que lo debemos luchar, no conformarnos con lo que tenemos, no avanzar en ese camino, en ese sendero, o ser transmutada cada una en otra. Es importante esa palabra, la transmutación, por la cual también su naturaleza esencial puede ser cambiada y elevada a más alto grado, en este caso, o ser transmutada cada una en otra. La química, estudia la ciencia occidental, no solo trata de la materia muerta, entre comillas, muerta, nada está muerta. Mientras que la alquimia emplea la vida como factor que está en todas partes, como el prana que estudiamos nosotros, es el principio universal de la vida, ¿no? Todo se mueve, hasta los átomos se mueven, hasta las piedras se están moviendo adentro, son moléculas, sus electrones, sus neutrones, sus átomos. Pertenece más entonces ese Aur, para asignar ciertas propiedades ocultas de la gente, pertenece más directamente al dominio del alquimista y no el interés para el público en general. Aquí no se leen aquí el PDF, tal es el símbolo de serpiente, identificada más tarde con Satán por los cristianos. Es el Aur de Moisés y de los cabalistas. Cuando la luz astral en estado pasivo actúa sobre quienes, sin darse cuenta, se ven arrastrados por su corriente, es el Opitó. Moisés se resolvió al exterminio de cuantos cedían a la influencia de las siniestras entidades, que por todas partes nos rodean y se mueven en las ondas astrales como pez en el agua, la que Bulgar-Lytton llama los moradores del umbral. Pero se transmuta en Od, volvemos al, tan pronto como la vivifica el flujo consciente de un alma inmortal. Porque entonces las corrientes astrales actúan bajo la dirección de un adepto o un mesmerizador, no es eso que dice acá, ¿no? Cuya espiritual pureza les capacita para dominar la fuerza ciega. En este caso, desciende temporáneamente a nuestra esfera una elevada entidad planetaria, es decir, un espíritu planetario, una elevada entidad planetaria de las que nunca encarnaron, aunque entre ellas las hayan que han vivido en nuestro mundo. Y purificando el ambiente circundante, abre los ojos espirituales del sujeto y les infunde el don de la profecía. Por lo que taña la Ur, se designa así a ciertas propiedades ocultas de la gente universal, que únicamente interesan a los alquimistas y en modo alguno al público en general. Entramos en un tema muy interesante ahora sobre los prototipos espirituales de todas las cosas, esos prototipos. El autor del sistema filosófico homo y homeriano, Anaxágoras de Clazomene, creía firmemente que los prototipos espirituales de todas las cosas, así como sus elementos que lo constituyen, se encontraban en el éter infinito, de donde ellos fueron generados, de donde ellos fueron evolucionados y donde ellos regresarán desde la tierra, como nuestro espíritu, ¿no? Que viene de allá, está acá y después regresa a su origen. Dice en la secreta, vuelve a un estado de absorción con el absoluto. Pues este autor del sistema filosófico homeriano, Glan Anaxágoras de Clazomene, este sistema filosófico homeriano trata sobre homeomeria, que
como este nombre designaba, anaxágoras, los elementos primitivos de la materia, o sea, átomos, elementos primitivos de la materia, con los cuales se formó todo el mundo, y el universo y el cuerpo humano, en virtud de la ley de atracción. Creí lo que decía alguien, la ley de atracción, que hasta muchos miles de años después se comprobó que era cierto lo que decía, porque los átomos están compuestos de cargas positivas, en este caso los protones, neutrones y los electrones, cargas negativas, que están orbitando. Ya lo sabía el gran Anaxágoras, esa ley de atracción, ¿no? Todo el mundo se formó por esa virtud de ley de atracción. Los átomos se atraen y forman moléculas, forman compuestos y forman toda la creación. En la filosofía de Anaxágoras, las homeomerias, estas cosas son las partículas, o semillas, decía él, no, en general, las semillas o átomos, nosotros, semillas, que según él componen todas las cosas del universo, átomos, ¿no? Son infinitamente pequeños. La palabra es decir sin división, átomos, pero todo se divide, ¿no? Son infinitamente pequeños e infinitamente numerosos y se caracterizan por tener cualidades específicas que determinan las propiedades de los objetos que forman, así determinan las propiedades de los objetos que ellos forman. Para Anaxágoras no hay un elemento único básico, no hay, como los 4 elementos clásicos, tierra, agua, aire y fuego, para él no, sino que las cosas están compuestas por una gran cantidad de partículas de diferentes tipos, átomos. Anaxágoras consideraba que estas partículas eran infinitamente pequeñas y divisibles. Exactamente, tenía toda la razón. El átomo, literalmente que decir sin división, pero tanto el átomo se divide, protones, neutrones, electrones, y después se dividen también estos en quarks y en otras cosas, y van así todas subdividiendo. Él tenía razón, Anaxágoras, y pequeñas y divisibles. Lo que significaba que la materia no tenía un límite de subdivisión. Anaxágoras postulaba que todas las cosas compartían la misma sustancia base, ¿no? Como la prakriti, casa, ¿no? Y que la diversidad del universo es la unidad en la diversidad, universo, y que la diversidad del universo se debía a la combinación y mezcla de diferentes tipos de homeomerias o átomos, se combinaban. Anaxágoras también introdujo el concepto de nous, o la inteligencia, no solo átomos ciegos, no como dicen ahora estos, los científicos, ¿no? O una inteligencia o nous, como principio ordenador, importante, ordenador de la materia, que daba movimiento y forma a las homeomerias o a los átomos. Importante, precisamente universal de Mahatma. Principio ordenador de la materia de todo el universo, Mahatma, que daba movimiento, importante, todo lo movía, el impulso, como dice Foucault, que da todo el impulso y forma las homeomerias o los átomos. La palabra homeomeria quiere decir literalmente partes semejantes de las semillas, átomos que todo lo producen, forman todas las cosas, son los átomos, como decía él. Cuando Elena nos introduce aquí el autor del sistema filosófico homeriano, el gran Anaxágoras de Classemone. Anaxágoras, nos dice ahí en Rosario, célebre filósofo jónico que vivió 500 años antes de Cristo, una gran luz en esa época. Estaba Confucio, estaba Lao Tse, estaba Pitágoras, grandes sabios, ¿no? Célebre filósofo jónico que vivió 500 a.C. Estudió filosofía, sabiduría, bajo la dirección de Anaxímenes de Mileto. Aquí viene la sucesión de maestro-discípulo, maestro-discípulo, ¿no? Anaxímenes de Mileto fue su maestro y se estableció en Atenas, la capital, en la época más importante del mundo, en tiempos del gran Pericles. Entre sus discípulos figuraron, en primera línea, Sócrates. ¿Quién era él? Dicen que lo primero que viene a la mente cuando se piensa en la Grecia magna es Sócrates con letras de oro. El Partenón se destruyó, las estatuas de Zeus se tenían fueron destruidas, pero viene a la mente Sócrates, el gran filósofo, ¿no? Que descubrió muchas verdades y que no era iniciado. Sócrates también fue, discípulo de él, Eurípides, Arquelao, discípulo de Anaxágoras, Eurípides, las fábulas, Arquelao, Pericles, el gran político, Protágoras, que le gustaba protagonismo, Demócrito de Actera, de los átomos, ¿no? Todos eran discípulos de él, de Anaxágoras, y otros filósofos y hombres eminentes. Era un astrónomo sapientísimo, ese Anaxágoras, y fue uno de los primeros en explicar públicamente lo que Pitágoras enseñaba en secreto en su academia, ¿no? En secreto, en la escuela de Crotona. O sea, los movimientos de los planetas, los eclipses del Sol y la Luna. Fue el primero en que enseñó la teoría del caos. Fundándose en el principio, que dice, de la nada sale. De la nada sale, decía él, ¿no? Enseñó igualmente la teoría de los átomos, considerándolos como la esencia y sustancia fundamental de todos los cuerpos y de la misma naturaleza de los cuerpos que ellos forman, los átomos en este caso. Él decía, estos átomos fueron puestos primeramente en movimiento
¿Por quién? Por Nous. Es la inteligencia universal, la Mahat, los hindúes, no, el no, la inteligencia. Los puso en movimiento esos átomos y los ordenó. Que es una entidad, esta Mahat, inmaterial, eterna y espiritual. Gracias a esta combinación fue formada el mundo. Hundiéndose los groseros cuerpos materiales, los más groseros cuerpos materiales se hundían, se bajaban, y elevándose y extinguiéndose en las más altas regiones celestes, los átomos etéreos o eteríneos que unen el cielo, no, el éter. De los más groseros se descendían, como el lodo, la tierra, los pies, y elevándose y extinguiéndose en las más altas regiones celestes, los átomos etéreos o eteríneos, que es el que tenemos en el cerebro, ese etéreo. Adelantándose más de 2000 años de su época a la ciencia moderna, 2000 años, que es evidente, nos enseñaba que los astros eran de la misma materia que nuestra Tierra, como comprobó después el espectroscopio, que vio los mismos componentes de la luz, ¿no? Que en las estrellas, los soles, los planetas lejanos que nuestra Tierra. Hierro, oxígeno, hidrógeno, helio. Enseñaba que los astros eran de la misma materia que nuestra Tierra. Y el Sol, una masa incandescente, ardiente. Y que la Luna era un cuerpo opaco, inhabitable. Ahí fue antes, estuvo la ronda pasada, hasta que se destruyó el apocalipsis lunar. Y que recibe su luz del sol, la luna, y la refleja. Y los cometas eran cuerpos o astros errantes, ¿no? Astros fecundantes, que buscan un planeta para fecundar. Los cometas eran cuerpos o astros errantes. Y adelantándose todavía más a dicha ciencia, la astronomía, se declaró enteramente convencido de que la existencia real de las cosas percibidas por nuestros sentidos, probablemente por los ojos o por los oídos, por los sentidos, se declaró enteramente convencido de que la existencia real de las cosas percibidas por nuestros sentidos no puede probarse de un modo demostrable. Murió desterrado, lo echaron de su ciudad, imagínense los griegos, en Laxaco a los 72 años. Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos 30 años, después lo exiliaron. Cuando se exilió, tras ser acusado, ¿de qué lo acusaron? De impiedad, que no era piadoso con los dioses, ¿no? Al sugerir que el sol, el gran Helios, ¿no? Era una masa de hierro candente. Y todo el mundo quedaba así, tratando del sol, que era el dios, ¿no? Porque era la vida, es una masa de hierro candente. Y que la luna, que la diosa femenina, era una roca que reflejaba la luz del sol. Por eso los griegos, estos creyentes, lo desterraron, se exiliaron. Su alumno Sócrates también le dieron la opción de exiliarse, dicen que estaba corrompiendo a la juventud, estaba introduciendo dioses ajenos, dinos y otras cosas, y él dijo que no, que ya estaba anciano. Sócrates prefirió que hiciera el juicio y lo condenaron a beber la cicuta, pero Anaxágoras sí se fue exiliado de Clasone. Clasone era una antigua polis, una antigua ciudad portuaria de la antigua Grecia, hoy está ubicada en la Turquía, Clasamene en este caso, ahí era Anaxágoras. Creía firmemente en los prototipos espirituales de todas las cosas. Los prototipos son los arquetipos que estudiamos acá, los prototipos, que hacen los cuerpos astrales, los dobles etéreos, con que se moldearon todas las cosas. Es el modelo, primero el doble etéreo, y ahí después viene el cuerpo físico, y así corre con todas las cosas. Con la silla hay un modelo etéreo, como decían, de todas las cosas. Como decía Platón, está en el mundo de las ideas, en la mente, los prototipos espirituales. Cree finalmente que estos prototipos espirituales de todas las cosas, así como sus elementos constitutivos, átomos en este caso, se encontraban en el éter infinito. Todos esos prototipos espirituales están ¿dónde? En el éter infinito. Este éter están en Mahat, como estudiamos la mente universal, todos los elementos físicos están ahí, sus arquetipos, sus prototipos astrales, etéreos o espirituales, están en la mente divina, todo está dentro, la mente universal, Mahat, el mundo, las ideas de Platón, el anima mundi, el alaya que tenemos por acá, el tercer logos, es la mente universal. Así creía firmemente que todos los prototipos espirituales de todas las cosas, así como sus elementos, se encontraban en el éter infinito, de donde ellos fueron generados. Todo vino de ahí, de la mente, de los prototipos que se fueron materializando por los planos desde el más alto, espiritual, área de Nupadaka, hasta el plano físico, ya se materializan. De donde ellos fueron generados, todos esos prototipos, de donde ellos están evolucionando en el presente y donde ellos regresarán desde la Tierra. Van a regresar, en este caso, en el futuro. Todas las cosas regresan a su origen, son reabsorbidos en el éter, esa casa, en ese Mahat, en esa casa, de donde ellos evolucionaron y de donde ellos regresarán desde la Tierra, esos prototipos universales. Deja el PDF lo siguiente. Anaxágoras de Clasomene, fundador del sistema filosófico homoimediato, creía firmemente que los elementos y arquetipos espirituales de todas las cosas procedían del éter sin límites, al cual se restituían desde la Tierra en este caso.
Y rápidamente, hermano, hablamos de los dioses, los espíritus planetarios, que se lo comparaban con los arcángeles, los más elevados del cristianismo, que tienen una visión de un arcángel, como lo pintan los cristianos, ¿no? Y vemos sus grandes alas, esa espada, la fuerza de Miguel, ¿no? Que está luchando, y su rostro aquí tampoco andrógeno, tan masculino femenino, están siendo dos, en este caso, hermafrodita, hermafrodita, así representan a los cristianos estos espíritus planetarios. En ellos, bueno, Miguel, que era Mercurio, que está más cerca del Sol, y así van todos los Saquiel, Uriel, Rafael, el que cura. Después tenemos aquí Anaxágoras, tenemos el perfil griego, miren esas facciones, las túnicas hermosas, ¿no? Cómo se vestían ellos antes. Aquí está enseñando el sistema planetario, ¿no? La redondez de la Tierra, ya la manejaba él, ¿no? La rotación de la Tierra, todo esto que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol y nuestro sistema solar, porque todo gira alrededor del Sol. Miren el perfil griego, aquí lo podemos ver, hijo de la luna, semele, blanco, vemos cómo estaba el pelo, la barba, el gran Anaxágoras, que fue exiliado de su tierra. Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, son totalmente bienvenidos, los micrófonos están a sus órdenes. Bueno, si alguien quiere comentar o preguntar, adelante. Algunos comentarios breves. Entonces, Bueno, sí, eh, adelante. yo lo que puedo decir es que lo que todo desde Anaxágoras que estamos viendo, es lo mismo que estamos estudiando, que dice la teosofía, se adelantó 2000 años, pero estamos viendo que los planos que pasa la materia a través de los planos y se va densificando. También habla de Mahat, de un plan divino y del plano de los prototipos, o sea, que hay prototipos que se van a ir manifestando en los planos, en los siguientes planos. Entonces, pues una gran admiración para este filósofo griego que intuyó y se adelantó tantísimos años, ¿verdad? A su época. Ese es mi comentario. Gracias, Esperanza. Entonces, en lo que nos explicó muy bien Ernesto y lo que tenemos en el PDF y que siempre vemos algunos errores, por ejemplo, en este caso, y voy a hacer ese comentario basado en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Porque habla de estos prototipos espirituales, ¿verdad? Que ya se habló bastante, que se encontraban en el éter infinito. Eh, que en este caso aquí a lo que voy es a esto, donde dice que en común con los hindúes que habían personificado su akasha, ¿verdad? En el documento, en el PDF, en la traducción no dice, acá dice divinizaron el éter, lo cual es muy diferente divinizar que personificar. Entonces, a eso voy de que, entonces, en común con los hindúes que habían personificado su akasha y lo habían convertido en una entidad deificada, los Perdón, griegos y latinos, Roberto, sí, déjame interrumpirte un poquito, por favor, para que no tengas que regresar. ok. Cuando estás hablando de que ellos divinizaban el éter, podría pensar o se me vino a la mente que es porque veían imágenes. ¿Será por eso que Pues, ellos tenían la tal capacidad de vez. ver las imágenes en el éter? Pues puede ser, sin embargo, a lo que voy es a eso, de que el ser humano comúnmente, al ver esas imágenes, si era ese el punto, entonces personificamos a muchas cosas, ¿verdad? Y las antropomorfizamos. En este caso se mencionó de los arcángeles, ¿verdad? Pero en todos los sistemas se han personificado estos prototipos y estas deidades, ¿no? En este caso de estos espíritus planetarios. Pero Y perdón, puede ahí ser, otra vez te interrumpo, perdón, para no tener que regresarnos. está bien. Ahí los espíritus planetarios estamos, habló Ernesto de los arcángeles, ¿verdad? Para la iglesia, para el cristianismo.
pero supongo que hay una estrecha relación entre los Dayan Shohans, ¿no? Y que también los mismos Dayan Shohans podrían haber representado esas, esas divinidades para ellos, puesto que eran seres superiores, o no o más bien la pregunta sería, ¿tenían ya esa capacidad los seres a los que vinieron a enseñar los Dayan Shohans? Bueno, es más bien que pregunta, es Son un... los dioses, ¿verdad? Sí, Son sí, dioses. sí, es un comentario, sí. Y a eso iba, porque cuando se habla de estos espíritus planetarios, estos caben en una orden de los avataras. Cuando se describen los avatar o avataras o avatares, se habla de tres maneras. Está la que explicó Ernesto, porque el avatar no tiene ni pasado ni presente. Digo, sí, ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Por qué? Porque es una encarnación directa del tercer logos. Algunos le llaman una encarnación directa de Avalokiteshvara. O sea que no tiene, como lo entendemos, no ha tenido encarnaciones como nosotros, como los humanos. Por eso entonces, estas encarnaciones se le llaman encarnaciones divinas de los avatares. La otra clase de avatares son los adeptos que abandonan el nirvana, o sea, los nirmanakayas. También se les llaman a veces avatares. Y la otra son la reencarnación común para todos los seres, que es otro tipo de avatar que también nace de esa manera. En este caso, el espíritu planetario pertenece a la primera clase de avatares que no tienen un ego como nosotros lo conocemos, ¿verdad? El ego superior como en nosotros, que es una individualidad que se logra a través de la experiencia de todos los ciclos y de todas las edades, la individualidad, el ego reencarnante. Estos espíritus planetarios no tienen eso, porque su única identidad es la identidad con el alma universal, diríamos, ¿no? Aunque, ahí está el aunque, Blavatsky cuando menciona al espíritu planetario de la Tierra, dice que es de un tipo no muy elevado, ¿verdad? Hay comentarios sobre esto porque entonces, en este caso, un espíritu planetario tiene el concepto del espíritu del planeta o del globo, que tiene sentido, ¿verdad? ¿Y qué es el espíritu planetario? Bueno, entonces ahí incluye el estado de conciencia de toda la humanidad. Eh, el espíritu de la Tierra, un espíritu planetario. ¿De qué está formado? De todas diríamos, las conciencias humanas en unidad, es el espíritu planetario. Y por eso en este caso yo creo que se nombra que no está muy elevado el espíritu planetario por su estado, por el estado evolutivo del planeta en el cual estamos. Y hay muchos otros tipos, ¿no? Como los que mencionó Ernesto, de estos, Buda también se le llamaba un espíritu planetario. Tiene muchos apelativos como un ser avanzado al Buda, además de ser un avatara, también como Jesús, ¿verdad? El verdadero Jesús, ¿no? El que se habla en la Biblia, pero el que dejó las enseñanzas se le considera como un avatar. Y por eso, entonces, regresando a lo que mencionó Dulce y a lo que hablábamos, es de que siempre tendemos a personificar estos poderes, ¿verdad? Que en realidad en la filosofía oculta no tienen nombres, ya sean poderes, ya sean, no sé qué más se le puede decir, ¿verdad? Energías, poderes, pero claro, e incluso también se dice que en el ocultismo todo debe tener su nombre para saber identificar las cosas. Por eso entonces sabemos o tenemos la idea de que es muy diferente un espíritu planetario, ¿verdad? A un ser como nosotros que está encarnando. En esencia, claro, tal vez no hay diferencia, pero en esta sucesión de encarnaciones, ¿verdad? Como se conoce comúnmente, estos seres no son de esa manera. O sea que es una encarnación directa, eh,
de lo que mencioné anteriormente, sin haber pasado por experiencias anteriores. Es un misterio, ¿no? Blavatsky dice esto es un misterio. Si ella lo dice, es para ellos un misterio, es para nosotros es más que sí, Sí, Roberto. sí. Entonces, estos seres son más divinos, son más cercanos a Brahma, son como los nacidos de la mente de Brahma, los que nacen primero y no descienden hasta los planos más inferiores, sino que permanecen en los planos superiores y cuando descienden, pero vuelven a regresar, ¿verdad? Los nacidos de la mente somos De la mente de nosotros. Nosotros somos los manasaputras. Brahma. Oh, Ellos trascienden todos esos conceptos. Incluso, claro, a veces, como ya se mencionó, se les puede llamar, le llaman kumaras, vírgenes y todo eso, sí, pero aún los kumaras somos nosotros. Somos los kumaras que tomamos un vehículo a mediados de la tercera raza raíz, ¿verdad? Que sí, unos se encarnaron en los vehículos y se convirtieron en adeptos. Otros solamente proyectaron una chispa en los vehículos, ¿verdad? Y sí. otros pospusieron hasta la raza de los atlantes, Kumaras. Nosotros somos de esa parte, de los que solamente fue una chispa, o tal vez de los que después en la raza Atlante, ¿verdad? Pero más bien se dice que pertenecemos a esa parte de la tercera raza raíz, porque la más que dice entonces la humanidad tiene por lo menos 18 millones de años y se da esa referencia a mediados de la tercera raza raíz, de ahí en adelante. Entonces, Muy pero bien. sí, estos seres trascienden todos esos nombres, por eso se llaman espíritus planetarios o avataras. O sea que, no, siendo Son superiores. para mí, sí, imagínate de que de repente el tercer logos proyecte una encarnación que no Sí. tiene nada que ver como nosotros que hemos pasado a No, través de pues no. reencarnaciones, ¿verdad? Sí. Es algo muy directo Claro, no está de logos. contaminado, es más divino, Es más divino. cerca del Bueno, divino. sí. Bueno, es divino en cuestión de su esencia, porque cuando empieza a tomar la forma con la cual no se identifica, pero es, su esencia es más divina, o sea, y menos identificable con la forma. De hecho, sabemos que lo que escribió también Blavatsky, de que, por ejemplo, al Dalai Lama se le considera una encarnación directa de Avalokiteshvara. Por eso el Dalai Lama lo identifica. El Dalai Lama no es elegido como el Papa. El Dalai Lama es la reencarnación directa del anterior, pero se dice, en este caso sí tiene estas reencarnaciones, aunque en el budismo lo consideran una encarnación directa de Avalokiteshvara. Y a los Panchen Lamas, que Blavatsky dice que pueden estar por encima de los Dalai Lamas, también son una encarnación directa, pero en este caso le dan otro nombre, no le dicen Avalokiteshvara, es más bien como el espíritu de Avalokiteshvara que encarna en un Panchen Lama. Pero de esto se sabe muy poco y se dice muy poco también. Entonces, en este caso volvemos a la idea de estos espíritus planetarios, por eso se mencionó que los arcángeles representan ese tipo de espíritus planetarios. Lo mismo se puede decir de los eones de Valentino, el sistema valentiniano, ¿verdad? También se puede decir de los Sephirots de la Cábala, porque esto se corresponde con eones, con arcángeles y Sephirots, o los Amshaspentas del zoroastrianismo. Sí, los primordiales. Exacto. Entonces, pero bueno, hay muchas cosas sobre esto y estamos aprendiendo. Sí, pero entonces los avataras están por encima de todas estas clasificaciones, ¿verdad? No, uno de esos es una avatara. Esa clase Y es toma de lo que estamos hablando. un un cuerpo mayábico, toma un cuerpo mayábico para, para descender, para venir. Por supuesto, él tiene que tomar un cuerpo. Entonces, es un cuerpo creado eh,
Imagínate cómo uno se... Por eso dice que estas encarnaciones son un misterio, porque están más allá del ciclo de reencarnaciones generales para nosotros. Muy bien, gracias. Tania, ya apareció Tania. Adelante, Tania. Sí, déjame bajar la mano para que no se quede. Qué interesante a donde estoy participando en las clases, porque ahorita tocaron varios puntos, porque si se habla de querubines, creo que dijiste la palabra querubines. Querubines ya tocaste a la parte fojática, porque se dice que los querubines significa en un dialecto de esos lugares estar cerca del fuego. Y aquí estamos hablando de fuerzas, entonces no tanto el fuego que se hace el barbecue como el fuego fogático. Hay una parte, y lo pueden buscar si acaso les interesa, ¿verdad? Compartirlo. En la página, en la página 159 de la doctrina secreta, en la de inglés, en el último párrafo habla del hombre arquetípico del globo A, porque cuando ya se habla de lo que no quisieron, ¿verdad? Se llaman, hay una parte que dijeron, no, yo no bajo ahí porque ese cuerpo, ese vehículo no está preparado. Y si me pongo a imaginar un poquito a esas entidades, esa fuerza, habrán dicho, yo ya pasé por esa evolución y volver a comenzar, ni más, yo no quiero eso. Entonces, y esto que voy a leer es realmente es de pensarla. Está en la página, vuelvo y repito, página 159 de la doctrina secreta, el último párrafo. Dice, hablando del hombre arquetípico del globo A. He aquí una pista muy interesante, a la que no se hace referencia a menudo, y abre una perspectiva de pensamiento. Ahí ya me agarró. Dice, pues, o sea, que me puso a pensar más. Dice, en la primera ronda de las mónadas de esta cadena de planetas, de esta cadena, ojo al Cristo, de esta cadena de planetas, las mónadas de la cadena precedente de mundos, digamos, de la cadena de la luna, se convierten en seres humanos en el globo A. O sea, si estamos hablando de esto, quiere significar que de otra cosa es. Pero la segunda ronda, el proceso se altera, Tófilo. Y es que en la cuarta ronda, el hombre aparece en esta tierra. El cuarto globo citado en el globo, y está en bastardía. En el globo, un hombre se convierte en un mineral, en una planta, en un animal. En el globo B, C, etcétera. El proceso cambia enteramente desde el segundo, encontrando, pero, ahí viene el bendito pero, y abre bastardía. Esta brusquedad es para dar la pista a los investigadores intuitivos y abre un problema tan grande para la octava esfera apareció a la octava, como la octava esfera pareció ser una vez y tal vez todavía lo sea. Pero podemos preguntarnos si en el globo A, invisible para nosotros, el proceso arquetípico no se mantiene. Y viene algo interesante todavía. Si acaso esto quedó súper clarito, hablando de los cuerpos planetarios. Esto está en la página 132, nota 1, que habla de los Nirmanakaya, aunque no se tocó esto, pero es algo interesante aquí, porque dice Nirmanakaya, donde se le llama los principios espirituales supervivientes de los hombres. Y es en el texto que son los que reencarna para bien del mundo, si así, ahí viene interesante, si así lo desea. Entonces ya cuando comienzo a leer un poquito, a entender un poquito, me pongo a reír porque digo un poquito, aunque sea la tilde,
cuando ya hablamos de entidades planetarias, ya no me quedo solamente en como por sea, en este globo terráqueo, porque ya viene la influencia y las alternaciones de los diferentes globos que simétricamente influyen en este globo. Como hay una parte que descubrí que dice, y no me acuerdo la página, que dice que no, Marte, corrígeme alguien si lo recuerda, que Martes y Mercurio, creo que dice que Marte y Mercurio tienen una influencia en el planeta Tierra. Entonces ahí se extiende todavía más, que no, imagínate que dice que tienen una influencia en la Tierra, ¿cómo no tendrá en, en, en los habitantes de ese globo? Entonces, yo creo, me parece a mí que esto es para, para masticarlo, como decía Luis, que hace falta. Esto no es una chila que otra. Estas palabritas que nos tira Madame Blavatsky es para quitarnos de la mente tan conceptual y tirarme a lo más abstracto que hay solamente. Gracias. Ok, entonces continuamos el estudio y entramos al subtema ahora. Los griegos y los latinos habían deificado el éter, al igual que los hindúes, quienes personificaron su akasa, que es el cielo o el éter, y habían hecho de él una entidad deífica, en el PDF y otras cosas, un dios, pues. Y habían hecho de esa casa, lo personificaron, pues lo antropomorfizaron y habían hecho de él una entidad deífica. Los griegos y los latinos habían deificado el éter. Virgilio, de la Eneida, llama a Zeus, Padre omnipotente a éter, Padre todopoderoso a éter. Y Magnus, el gran dios excelente o éter. San Virgilio de las Geórgicas, libro segundo. Al igual que los hindúes, ya pasamos de Anasaura a los griegos, al igual que los hindúes, quienes personificaron su akasa, esta brevemente es la sutil, suprasensible esencia espiritual, suprasensible, está más allá de todo lo que puede sentir sentido, pues suprasensible, sutil, suprasensible esencia espiritual que llena y penetra todo el universo, todo el espacio, como los átomos, es la sustancia primordial viviente, viva, sustancia primordial viviente es, como dicen nosotros, la mulapakriti, la raíz de la materia, el aditi, el espacio, el caos, el espacio donde todo se originó, y el filósofo budista dice, él es Bababá. Al igual que los hindúes, quienes habían personificado, antropomorfizado su akasa, el ser un dios, no, un cuerpo humano, quienes personificaron su akasa, que es el cielo luminoso o el éter, y habían hecho de él una entidad deífica. Ese éter, en varias partes, el quinto elemento, hay una palabra eterno, eternidad. El éter es el revestimiento, entre comillas, revestimiento o uno de los aspectos de la casa, uno de los aspectos de la casa. Es en su forma o cuerpo más grosero de la casa, ese éter ocupa toda la vacuidad del espacio, todo el vacío, pero mejor dicho, todo el contenido del espacio. Y su propiedad característica es, la más poderosa, el sonido, la palabra. Es el quinto de los 7 principios o elementos cósmicos, como tenemos 4, ¿no? El quinto, este elemento semimaterial, la mitad, ¿no? Será visible en el aire a finales de la cuarta ronda, a finales será visible y se manifestará plenamente en la quinta ronda. Al igual que los hindúes, quienes personificaron su akasa, cielo éter, habían hecho de él una entidad deífica. Los griegos y los latinos habían también deificado, habían hecho Dios a él, a éter, esa éter, no es éter, éter, dice ella, entre los antiguos era la divina sustancia luminífera, produce luz, que impregna, que penetra todo el universo. Es la vestidura de la deidad suprema, su vestido, el Zeus o Júpiter. El éter es el elevado principio de la entidad deífica, adorado por los griegos y latinos con el nombre de Padre omnipotente, éter, Padre todopoderoso.
en su sagrado colectivo, en su potencia, como los pilotes, en su sagrado colectivo en su potencia y aspectos imponderables que no se pueden medir. El proteo gigante a éter es el aliento del alma universal. El aliento ocupaba un cuerpo, ¿no? El aliento de ese alma universal es de éter. Es el quinto elemento y la síntesis de los otros cuatro. Tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Es la casa de los hindúes, Aether. El Aether con todos sus misterios y ocultas propiedades y conteniendo en sí mismo los gérmenes de la creación universal, los gérmenes como el arca, ¿no? Como el Muda Prakriti, es el caos primitivo. El Aether superior, es la casa superior. El Aether superior, la casa, es el Aditi de los hindúes. La celestial y virgen madre de toda forma y ser existente. Es el espacio, ¿no? Que es virgen, que fecunda, crea todos los soles, crea todos los planetas por sí mismo, es el espacio, la virgen celestial. Y madre de toda la forma y de todos los seres existentes. Y de cuyo seno, de cuyo útero, tan pronto como fue, entre comillas, incubado por el Espíritu Divino, flotaba sobre las aguas, ¿no? Tan pronto como cuando fue incubado por el Espíritu Divino, fueron llamados a la existencia. Tienes la materia, la vida, la fuerza y la acción. Es importante ese cuadrúpedo, ¿no? Con materia, vida, fuerza y la acción, cuando se unieron. El Aether es la verdadera quinta esencia de toda posible energía, como Fohat, ¿no? La quinta es el agente universal, Fohat, compuesto de varios agentes, luz, calor, electricidad, magnetismo, sonido, cohesión, al cual se deben todas las manifestaciones de la energía en los mundos material, psíquico y espiritual, como el Aether, como el Fohat, en todas estas energías, en el mundo físico, psíquico y espiritual. El Aether, en su más elevado aspecto sintético, una vez hecho hombre, antropomorfizado por la superstición, nació ahí la primera idea de una deidad creadora universal, el Jehová, el Alá, el Zeus, el Odín, el Brahma de los orientales. Ahí nació, una vez antropomorfizado esta Aether, nació esa idea de una deidad creadora universal. Al igual que los hindúes, quienes personificaron, antropomorfizaron su casa, cielo, éter, y habían hecho él una entidad deífica, los griegos y los latinos habían deificado la éter. Virgilio llama a Zeus padre omnipotente de la éter, el gran Virgilio, creador de esa Eneida, y los griegos tenían su Odisea, que escribió Homero. Entre los romanos también querían un poeta, fundan un poeta para promocionar, y fue Virgilio con la creación de esa epopeya de la Eneida, que cuenta las aventuras del héroe Eneas, un troyano que se salvó y se vengó después de los romanos. Eneas, Virgilio, todos los vaticinios que hizo Eneas, desde gritar a la diosa Daido, se fue hasta Roma y ahí fundó su imperio y se vengó después de los griegos y los conquistó, ¿no? Por lo que hicieron estos los troyanos, los griegos, los aqueos. Virgilio el Grande, es un poeta que nació en el 70 a.C., poeta romano, autor de la Eneida. En la obra de Dante, la Divina Comedia, aparece como su guía a través del infierno y el purgatorio. Entra Dante, ¿no? Y cuando le dice, pierde toda esperanza al entrar aquí, le da el título al infierno. Lo acompaña ahí Virgilio en el infierno y purgatorio, no al cielo, porque en el cielo era la sabiduría que lo esperaba a él, hasta Beatriz, como le puso nombre Dante, Beatriz, y ahí no puede entrar lo que es este Virgilio. Bueno, aparece como su guía en la comedia, a través del infierno y purgatorio, se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables. Estudió Virgilio filosofía, matemáticas, retórica, el arte de hablar, y se interesó por la astrología, medicina, la zoología y la botánica. De su primera etapa, influido por el epicurismo, estaba bien epicurio, era bien materialista primero de Virgilio, y después evolucionó hasta el platonismo místico, llegó a la verdad, ¿no? Pues empezó por lo terrenal y acabó en lo celestial, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis y resúmenes de las corrientes espirituales de Roma, desde el epicurismo hasta el platonismo más místico. Fue el creador de una grandiosa obra, la Eneida, en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época, como eran los romanos, con sus ilusiones y sufrimientos, a través de una forma de gran perfección estilística, una obra muy hermosa, la Eneida de Virgilio. Los griegos latinos lo habían deificado el éter, y Virgilio llama a Zeus Padre omnipotente a éter, Padre omnipotente, Padre todopoderoso, que todo lo puede, no, a éter en este caso. También el nombre de Magnus, que es el gran Dios, lo excelente, el gran Magnus, le decía Virgilio a Zeus, el gran Dios, el éter en este caso el éter, lo mismo que la casa, tienen por origen el elemento único, todo vino de un punto, todo vino de un mismo elemento, ¿no?
El éter, lo mismo que la casa, tiene por su origen el elemento único. El éter de los físicos o éter inferior es solo una de sus subdivisiones en nuestro plano físico, es éter, plano científico. Es la luz astral de los cabalistas, que le hemos dado tanta luz astral, con todos sus efectos, tanto buenos como malos. El éter positivo, fenomenal, siempre activo, es una fuerza sustancia importante. Es sustancia y es fuerza a la vez. Mientras que el omnipresente, que está en todas partes, y omnipenetrante, a casa o a éter, es el número, es el origen del éter, del primero del éter, el número, o sea, la casa. Bueno, Virgilio llama a Zeus padre omnipotente a Éter, el Magnus, el gran dios Éter. Esto habla de Virgilio de su Geórgica, libro segundo. Virgilio, volvemos a la Eneida, lo publicó este libro, Las Geórgicas, en el 29 a.C. Es el segundo libro en importancia de lo que escribió. Eneida primera, fue la Geórgica, cuya intención es glosar, es informar acerca de las labores agrícolas. Además de representar una alabanza de la vida rural, la vida campesina. Libro que trata de educar sobre la agricultura, cómo sembrar, las semillas, la ganadería y las abejas, la apicultura en este caso. Bueno, vamos al PDF acá, la traducción, la parte. Bueno, los indos divinizaron el éter. Otro error craso, aquí no es éter, es aéter. Los indos divinizaron el aéter. Acá, entre comillas, entre paréntesis, y los griegos y latinos lo identificaron con el Zeus o Magnus, a quien Virgilio, el poeta, llama Padre Omnipotente a Éter en su obra Las Geórgicas. Yo les traigo un perfil de Virgilio, cómo eran sus facciones. Miren los hermanos, tiene la cabeza coronada como los griegos, este romano. Miren las facciones, parecía griego, ¿no? Este gran Virgilio. Vemos sus facciones, que aparece un poco a vulgarlito. Vemos otra representación de la comedia, ya con Dante Alighieri, el contacto, ¿no? Virgilio es este de acá, de la Eneas, coronado, y aquí está Dante con su vestimenta roja, como lo caracterizaba, que fue exiliado de su patria y se vengó con esa obra de Divina Comedia. Miren a Dante con esa nariz diferente al gran Virgilio en esta casa. Hay otra representación, esa obra, ahí lo han hecho la comedia con muchas representaciones gráficas de Virgilio, se encuentra. Miren acá el otro, a Dante, la diferencia entre los dos. Virgilio, otra representación, más acá, más de 3D. Miren a Virgilio y al Dante Alighieri. Y hablamos del Zeus omnipotente. ¿De quién es el que anda? Dante, hermano, Dante. Así se vestía en esa época ahí en Dante, en la Italia, en la Florencia, donde era él. Dante Alighieri. Y acá tenemos a Zeus. Miren los griegos, si los egipcios eran místicos y ceremoniales, los griegos cicatrizaron por la belleza en todas las concepciones, en la poesía, en la escultura, en la arquitectura. Miren este pedazo de estatua de Zeus, parece que está esa barba, miren cómo está, miren el rostro, ese semblante. Y en su mano tiene lo que más atemorizaba, que es el poder, ¿no? El fojá, el lanzar rayos, ¿no? Helena nos dice literalmente que había unos adeptos que habían aprendido el arte de tirar rayos con la mano, y así sus enemigos nunca se les enfrentaban por el miedo que presentaban. Y nos dicen que actualmente en el Tíbet, que son los gulpas, los hechiceros malignos, de allá, los agentes rojos, ellos supuestamente también tienen ese CD, que tiran rayos con la mano. Todo esto no es una ficción, entonces ya dominan ese poder bujático que se utiliza para el bien, para crear la vida, la electricidad, o la clonación, o para el mal, para destruir, en este caso, Zeus, olímpico. Y había una estatua entre las 7 maravillas antiguas, solo quedan las pirámides de pie, aquí están, así eran las estatuas de Zeus en Olimpia, en la ciudad, miren, todo lleno de oro, de marfil, miren esas expresiones que tienen acá, a la diosa, la victoria. El águila está por acá, miren, el águila que es el poder del imperio del gran Zeus olímpico en este. Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, ¿qué les pareció esta parte del Padre Omnipotente, Virgilio, la Eneida, Dante Alighieri, Zeus olímpico? Los micrófonos están para ustedes, hermanos. Comentarios finales que tengan este estudio. Ok, ya pues, papito, soltar la guitarra. Sí, mira, hiciste dos cosas que me llamaron muchísimo la atención, porque hablaste del éter, y hay una parte, ¿dónde está? Bueno, pues, y que realmente dice que, déjame ver, su mecha, cuando la busco no la encuentro y cuando no la quiero aparece.
Sí, hay una parte en la doctrina secreta, y voy a hacer mucho énfasis en la doctrina secreta porque encontré unos apuntes que habla acerca de eso para que uno como que encuentre más cosas. Del aéter se dice que está parcialmente ahorita y que va a estar en su esplendor, por poner una palabra, en la quinta ronda. Ahora, y esto tiene mucha similitud, dice, ya lo encontré, éter dice, solo se manifestó parcialmente y no será plenamente hasta la quinta ronda, hasta en la página 140. Entonces, lo que voy agarrando aquí con la explicación tuya, que es fabulosa, es que todo esto va dependiendo también de como que va a la par, nuestro cuerpo septenario, ¿verdad? Porque no está totalmente desarrollado, ni nuestro sentido, como tampoco digamos, aéter, dice que va a estar plenamente en la quinta ronda, entonces va a ser análogo o correspondiente, mejor dicho, correspondiente con la quinta raza. Ahora bien, a mí lo que todavía no me queda claro, y tal vez me ayudas tú, Ernesto, o cualquiera que desee, es en qué momento está la división de Akasha y la bendita luz astral, porque ¿dónde es que se pierde el equilibrio? Podríamos decir, si se pudiera expresar de esa manera, que dónde queda, hasta dónde queda Akasha y a dónde entra lo que es la luz astral, porque Akasha dice y mana se corresponde, pero se diría que es ser, por analogía, mana superior, ¿verdad? Si parto a mana. Entonces, si parto a mana, con mana superior con Akasha, entonces la otra parte inferior sería la luz astral. Y esta Akasha también es el quinto principio cósmico universal. Fíjate que cómo se va viendo las conexiones, ¿no? Si Akasha es el quinto principio cósmico universal, al que corresponde entonces mana, pero mana superior. Es cómicamente, estoy leyendo ahorita, es cómicamente una materia plástica radiante, creadora en su naturaleza física, correlativa en su aspecto y porciones más groseras, inmutable en sus principios superiores. Por lo tanto, debe seguirse bajo la ley de la correspondencia, que manas en la división séptuple, es creativo, correlativo, inmutable. Pero vuelvo a mi misma pregunta, ¿en qué momento se quiebra, por decir algo, y pasa a ser Akasha a luz astral? Esa es mi pregunta pequeña. Algo muy breve, lo comentamos anteriormente. Claro, cada quien lo puede entender a su manera. No estaba, por eso. No, sí, sí, hace tiempo. Imagínate la Constitución Centenaria. Entonces podemos decir que alma, Buddha y manas se corresponde con Akasha, porque Akasha es la Virgen, ¿verdad? Inmaculada, la luz primordial, todo lo que está por encima del éter o el aéter. Entonces, Akasha, alma, Buddha y manas. El cuaternario se corresponde con éter, con el éter. Y lo que dice que va a aparecer completamente en la quinta ronda no es el aéter, es el éter. Pero hay una correspondencia, porque si aéter se corresponde también con mana superior, ¿verdad? Aéter está más cerca de alma budimana, ¿verdad? Que el éter. Entonces, el éter tiene que ver con la forma, la personalidad, todo lo más burdo. Es una división así, muy, muy simple y rápida para más o menos contestar a tu pregunta de estos dos aspectos de Akasha y de el éter. Roberto, entonces el éter es una parte de la Akasha, ¿verdad? Porque el Akasha es la primera sustancia que aparece y está en todos los, está en todo, en todos los elementos. Entonces,
¿El éter es una parte de la kasha? El éter es la parte más burda de la kasha. Más burda de la kasha. Creo que Ernesto lo mencionó eso, ¿verdad? Sí, está bien. El que es el quinto principio akáshico es el éter, que es lo que mencionó, creo, Tania, que se lo correspondió Mana con superior. mana Ajá. superior, sí, pero si decimos akasha, entonces, para tener una idea así rápida, akasha, alma, Buddhi, manas, ¿verdad? Todavía no forma ni nada, pero ahí está, es akasha puro. Y el Ajá. cuaternario, entonces el éter. Por eso para nosotros, aunque sea muy elevado todavía el éter, ¿verdad? Que no aparece, aquí está presente, ¿verdad? Sabemos que aquí está presente todo, y akasha, todo está aquí y ahora, pero no está en concatenación, ¿cómo? No está en la idea de la consustancialidad. Muy bien. Gracias. Una parte del crucero teosófico, ella hace la comparación de que el más superior es la casa, el intermediario la luz astral, y el último, que es más bajo, es el éter. Más o menos ahí van las relaciones que da también ella en esta luz, acerca de este gran misterio. Y vamos al glosario, hermano, la palabra casa, es larguísima el concepto que nos da Elena, bastante profundo, lo mismo con la luz astral, con el éter. Pues más o menos esa es la relación. Y hablaron también bastante acerca de cómo ese éter se personificaba, pero tenemos esa imagen ahí, miren, ya que sea antropomorfizado y Zeus. Los griegos, los latinos lo hicieron como los hindúes, como el latino, ¿no? Antropomorfizaron a su deidad. El hermano habló acerca de algo de los misterios de la octava esfera. Elena nos dice la octava esfera, son 7 globos, pero también la octava esfera, y ahí es donde van los más malos, los rezagados, los que los más perversos van a esa octava esfera, van a ser desintegrados parcialmente en ese misterio de la octava esfera. Y acerca de los avatares, hablando de un cuerpo de ilusión, no es una parte de que el avatar es una ilusión. Dentro de la gran ilusión, otra. De esta ilusión maya, el avatar y su cuerpo es otra gran ilusión. Y por eso había un grupo, una secta de gnósticos, como de Valentinos o otros, Basílides, que creían que Jesús no sufrió nada, que ese cuerpo era una ilusión, era algo ficticio, es lo que creen ellos, en esa parte, ¿no? Y a ellos les encanta estar en cuevas, porque dicen que todo el mundo manifestado que somos esclavos por los sentidos, dicen que es una gran falsedad. Ellos tratan de buscar por meditación, yógica, la unión con ese estado profundo. El Dalai Lama, que es literalmente el océano de sabiduría, supuestamente es el que más sabe, pues de todos los seres humanos encarnados, ese océano de sabiduría. Y le hacen muchas pruebas, los hermanos nos comentó que no es por así como los papas, cuando fallece uno, como blanco, no, allá no, es que le ponen muchas pruebas, le ponen vestidos, artefactos del anterior Dalai Lama a un niño recién así nacido o ya un poco mayor, y él supuestamente lo va escogiendo, que ponen trampas, no le ponen ninguno y él no escoge nada. Otros dicen que cuando hacen una pira, cuando queman el cuerpo y miran dónde va el humo, que supuestamente ahí es donde van a ser, si va al este, al norte, al sur, ese niño que va a ser la próxima encarnación del Dalai Lama. Hay otros, el Techu Lama, no nos preguntó ese tipo de cosas. El conflicto con el Tíbet, y nos habló de los Manasaputra, antes la hermana, los hijos de la mente, que es una estancia muy bella que Elena nos regala en la Opción Secreta, es loca, que nos da la diferencia de que, bueno, los Manasaputra, unos que encarnaron completamente, entraron en el vehículo completamente, esos son los más pensantes. Otros solo entraron una chispa, solo tienen un poquito, y otros que no decidieron entrar hasta los hermanos de la quinta, el hermano de la quinta ronda o la quinta raza, dicen otros, hay una gran polémica. Y ella nos cuenta eso, de que es un misterio de la mente humana que divide a los seres humanos en tres partes de la humanidad. Los que tienen mente y la usan, que son un tercio, ¿no? Los que dominan todo. Los otros son los que tienen mente, pero no la usan, solo repiten lo que dicen los primeros. Y los terceros son los que no tienen mente, los amenazan, que son los esclavos de todo esto, los soldados de su guerra, de su batería, en ese caso. Avalokitesvara es así le dicen los budistas, los tibetanos especialmente, a sus logos, Avalokitesvara es Señor, y Avalokitesvara es compasión, el Señor de la compasión, es la encarnación de ellos, Avalokitesvara, le dicen a logos, en los misterios de ellos, los avatares, el hermano nos comentó los misterios de los tres cuerpos, que hay Nirvanakayas, son Babakayas, hay Dharmakayas, y que son diferentes, y que Buda fue uno de los que más se sacrificó, que más se adelantó a todos los anteriores. Y para finalizar, hermano, esto del éter, y volvemos cómo se antropomorfizó los griegos, como lo hicieron con este Zeus olímpico, con forma humana, como se eran los griegos, ¿no? Así con sus túnicas, con sus rayos, con sus facciones, así ellos idearon a sus dioses. Como dice la cultura, cada pueblo hace a su dios de acuerdo a sus características propias. El de los semitas era muy, por eso, iracundo, muy violento, muy sanguinario, porque así son ellos en esa raza tan perversa.
Muy bien, entonces cerramos, Ernesto. Llegamos a la parte culminante del estudio de esta bella obra que tanto le oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin velo, solo Elena nos regala esta sabiduría, es la más profunda, hermano. ¿Cuáles Rosacruces, cuáles gnósticos, cuáles masones, cuáles cabalistas? No, no, aquí se siente la verdad, el esplendor, la maravilla. Y en la próxima sección estaremos estudiando las entidades astrales o diablos, enemigos de los católicos. Bueno, gracias a todos. Gracias, Entonces, gracias, nos gracias. queda esta última parte de la página 174, ¿verdad? Un par de renglones y luego seguimos con la 74 y 75 para el próximo miércoles. Gracias a todos, todas. Que pasen buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, Dulce, Ernesto. Ana, A Esperanza, todos. Buenas noches. Ernesto, buenas noches. Gracias a Jorge, buenas ustedes. noches.